también, ¿no? Pero hoy día ustedes se van a sorprender un poquito porque vamos a darle una perspectiva muy diferente a lo que uno está acostumbrado. No alejado del texto, nunca, pero sí, a ver, uno podría pensar que esto va a ser para los jóvenes, pero no es solo para los jóvenes, especialmente para los padres, ¿sí? Y para los que no conocen de esto, para advertir lo que está sucediendo hoy. Va a ser súper práctico nuestro tema hoy, tan práctico que por supuesto los jóvenes son los que van a quedar pensando, y espero para bien. Y acá se titula Fuego del cielo delante de los hombres. Esto está en Apocalipsis 13 y yo les invito a que vayan conmigo a ese texto, Apocalipsis 13. Vamos a leer esa sección que son los versículos 11 al 14. Ya leímos prácticamente desde el versículo 1 al 10. Ahora nos toca leer desde el 11 al 14. ¿Está bien? Y lo curioso, y yo quiero inmediatamente hacerle una pregunta. ¿Sí? Voy a capturar la atención de ustedes, ¿está bien? Dice el versículo 11, capítulo 13 del Apocalipsis, el versículo 11. Después vi otra bestia. ¿Por qué dice que vio otra bestia el profeta? Porque ya había visto una. Y dice, traten de ver los contrastes. Dice que subía de la tierra. ¿De dónde subió la primera bestia de ayer? Del mar. Y esta sube de la tierra. En la Biblia, como dice el capítulo 17, el último versículo del capítulo 17 de Apocalipsis, el agua, los mares, el mar, representa mucha gente. Es muy poblado. Y por eso que surge de la tierra, o sea, del mar, la primera bestia. Porque surgió en medio de Europa, que es muy antigua Europa, el continente europeo, y está lleno de países. ¿Han visto? Quienes han tenido el privilegio de andar por Europa, se pasa uno con mucha facilidad de un país a otro, ¿sí? Hay mucha concentración de gente y de ahí surgió Roma. Estaba allí, en su fase ahora papal. Pero acá dice que esta bestia, dice surge de la tierra. Si el mar en el Apocalipsis representa muchedumbres, gente, población, ¿qué podría representar que una bestia surja de la tierra? Sin habitantes. Sin habitantes. Ausencia de mar. Y la nación norteamericana, que es como la representamos nosotros, como la interpretamos, representaría esta segunda bestia que surgió desde la tierra, es decir, desde una zona no poblada. Y efectivamente fue así. La historia muestra que gran parte, por ejemplo, de gente que venía huyendo de la Reforma, o más bien de la Inquisición romana, se trasladó a finales del siglo XVIII a esta naciente República Norteamericana. Por ejemplo, muchos ingleses. Por eso que tú cuando vas a una zona, por ejemplo, que se llama New England, en Estados Unidos, lo que es interesante es que hay muchas zonas y ciudades pequeñas que tienen nombres británicos, ¿no? Que son de allá de Inglaterra. Y uno dice, ¿por qué pasa eso? Bueno, porque los primeros colonos venían de allá. ¿Se entiende? Se trasladaron allá a una zona que no tenía población. Y entonces dice de nuevo, versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos. ¿Cuántos cuernos tenía la primera bestia? 10. Esta tiene solo 2. Pero dice que son semejantes a las de un cordero. ¿Los corderos tienen cuernos? ¿Sí? Los que conocen bien un corderito, ¿han visto que un cordero tenga cuernos? ¿No? Dicen algunos que no. ¿Quién dice que sí? A ver. Los machos se hacen mayores. Sí, tiene, puede llegar a tener. Y dice que tenía, y ahora, el cordero de la Biblia, ¿quién representa? A Jesús. Es decir, que esta es una nación o poder, porque es una bestia, que surge en un lugar no poblado, virgen, vamos a decir así, y que
está íntimamente conectada con la persona de Cristo. Y Estados Unidos, cuando surgió, era una nación eminentemente protestante, porque los protestantes, los puritanos y otros más venían huyendo, como lo representa Apocalipsis 12, una mujer que huye al desierto, pero que se va a instalar en la nación norteamericana. Entonces, ahí está toda esa interpretación. Dice que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón, un extraño cordero. Un cordero que habla como dragón. ¿Y a quién representa el dragón en estos textos? ¿A quién? Lo dijimos ayer, ¿se acuerdan? A Satanás, al diablo. Una nación que es como un cordero y nace así, ahora empieza a hablar como Satanás. Y el dragón específicamente en Apocalipsis 2 y 13 tiene características de ser un ser violento y perseguidor, autoritario. La nación protestante norteamericana va a llegar un día en que se va a poner autoritarista. Y eso está incluso hoy día mismo pasando, ¿no? Vamos a hablar un poquitito de eso. Y el texto dice ahora en el 12, y ejerce esta segunda bestia toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Acuérdense que es un conflicto de adoración, de fidelidad, de lealtad. Hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Se acuerdan que ahora se vuelve a repetir la frase? Pero ahora lo dice como que sea sanada, ¿no? También dice, hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Con qué propósito? Dice el 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Tercera vez que repite la frase. Acá hay muchas cosas que decir en este texto, pero yo me voy a concentrar en lo que mueve el texto, por lo menos en esta escena. Si lo pudiéramos sintetizar, resumir, lo que pasa acá es que hay un segundo personaje, ya había un primero, y este segundo personaje hace todo lo que hace para someterse y adorar al primero. ¿Se entendió? Estados Unidos va a hacer todo lo posible, casi como si fuera su razón de ser, para devolverle ese poder que le fue quitado por Francia, el poder político y perseguidor, pero también dice el texto 2 veces para que la adoren. ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? ¿A quién debemos adorar? Adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así dice Apocalipsis 14:7. Hay un conflicto de adoración, pero en cambio aquí se llama a la humanidad a adorar a la bestia y a su imagen, y por ende al dragón. Esto suena casi imposible de creer, como las peores películas de terror. Y creo que sobre todo hablo a los más jóvenes, a la gente joven que tiene que estar en un contexto universitario. Yo quiero llamarlas a ustedes especialmente a ser más autocríticos con su fe, en el buen sentido de la palabra, no a cuestionar en forma desordenada y irresponsable su fe, pero sí a ser autocrítico en preguntarte, ¿cómo puede llegar a darse un escenario así? ¿Qué tendría que pasar para que toda la humanidad comience a reconocer y adorar al papado con todo lo, digamos, ¿cómo se llama esta palabra? Se me fue. Desprestigiado que está Roma? Ni la gente misma católica, a menos que sea muy consagrada, a veces está decepcionada de sus líderes. Gente honesta, sincera, pero se sienten mal porque dice, pero mira todo lo que está pasando o que ha pasado en nuestra iglesia. La gente no le cree a la casta o liderazgo religioso en general, ni hablar de la parte política. La gente está muy incrédula, no saben en qué creer. Pero acá está este escenario de terror. Miren,
Acá yo solo puse una de las tantas imágenes que tratan de mostrar de que Estados Unidos de Norteamérica participó del Evangelio que fue proclamado, ¿no es cierto?, durante la época medieval, la Edad Medieval. Y la Constitución norteamericana desde un principio separó los poderes de la Iglesia y el Estado, porque tenía la experiencia en Europa y venían huyendo de allí. Lo que más enfatizaron fue, y ahí están los dos cuernos, tienen que mantenerse siempre separados. La Iglesia y la religión nunca jamás se puede meter en los zapatos del Estado. No se puede hacer eso. ¿Está bien? No pueden hacer eso. Y eso fue adoptado en todas las repúblicas del mundo moderno de ahí en adelante, incluida nuestro país, que es Chile. Somos un país, siempre lo decimos así, un país laico. Y eso simplemente significa que no profesamos una religión oficial, aunque eso es entre comillas, pero se mantienen los poderes religiosos y estatales separados. ¿Por qué, dirá usted? Porque la época oscura o la Edad Media mostró lo terrible que es cuando tú mezclas esos dos poderes, y generalmente la religión domina a la espada, al poder del Estado, para perseguir a aquellos que están en desacuerdo con ellos. Siempre ha sucedido así. Aún con los regímenes comunistas, por ejemplo, en el siglo XX, que tomaron sabor religioso, aunque a veces se lo niega, pero era una adoración prácticamente al dictador. Por eso Joseph Stalin, por ejemplo, mandó a construir un montón de estatuas a su nombre. Y uno dice, ¿qué tiene que ver una estatua si es entre comillas, una ideología político-atea en su raíz? Pero no es tan atea, es utópica. Aspira, ¿no es cierto?, a algo medio mesiánico. Recuerden que Karl Marx, no solo Marx, tenía un origen judío. Esta gente sabía perfectamente cómo mover a las masas, y entonces ellos tratan de instaurar un nuevo régimen, en este caso la ex Unión Soviética y todos los que le siguieron después, pero eso, ¿no es cierto?, con la caída del muro de Berlín fracasó en el 1989, se cayó. Entonces, siempre el ser humano ha aspirado a unificar el mundo, ¿no?, a instaurar una ideología que esté por sobre los demás. El sábado, si el Señor lo permite, vamos a entrar en detalle, y ahí sí que no deje de asistir. Vamos a hacer un estudio bien profundo de la parte final y más crítica de Apocalipsis 13 para contrastarla con la obra que Dios va a hacer en medio de esto, que se llama el sellamiento. Pero lo vamos a ver de otra manera. Vamos a analizar incluso un poco el relato de la Torre de Babel como un tipo de lo que está pasando hoy en día, y de eso voy a hablar un poquito ahora, pero no mucho, ¿sí? Entonces, en este texto de Apocalipsis 13, Estados Unidos, a pesar de su origen protestante, es graficado, es pintado como un siervo fiel de Roma, porque incluso es como un bufón. Dice que todo lo que hace, como los bufones de antaño, lo hace en presencia, dice, de la primera bestia. Es como que le estuviera haciendo gracias, ¿no? ¿Has visto cuando de repente uno va, bueno, los niños lo hacen siempre, los niños más pequeños, viene una visita y el niño se luce? ¿Has visto? Ah, ya se está luciendo, dice, y empieza a hacer cosas, y uno queda ahí como papá mirando y dice, ya, se está luciendo, ¿no? Déjalo. Pero es una forma de hacer su gracia delante de los demás. Esta segunda bestia hace lo mismo que la primera bestia. Está como orgullosa de todo lo que está haciendo, pero lo hace no para sí mismo, la nación norteamericana, sino ¿para quién? Para Roma. Entonces yo les hago la pregunta de nuevo antes de mostrarles lo que les quiero mostrar. ¿Podemos bíblicamente un poquitito especular y usted atreverse a darme una respuesta, una idea bíblica así? Pregunto de nuevo, ¿cómo crees tú que puede llegar a darse una cosa así, según lo que hemos leído hasta ahora? ¿Cómo es posible que todo el mundo llegue a unirse algún día y adoren a la bestia y a su imagen? ¿Se te ocurre alguna forma cómo podría pasar algo así? Por ejemplo, por imposición legal del Estado. Por ejemplo, o sea, por coerción. Si no lo haces, te vas preso, ¿sí?
¿Ok? ¿Alguna otra respuesta? ¿Cómo podría, acuérdense que con una connotación religiosa, obligarlos a todos a hacer lo que yo quiero? Todo el mundo. ¿Hermano? ¿Es dominicano? ¿Ya? Pero ¿y cómo llegamos allí? Por el ecumenismo. Por lo que dijimos ayer, el ecumenismo, unir todas las religiones a pesar de que son diferentes, ¿no es cierto? Como tipo las ciudades de 15 minutos en China. ¿Ya? Con control, ¿no es cierto? Con un extremo control por sobre la vida cotidiana. Esta mosquita está una mosquita apocalíptica. ¿Sí? Imagínense, tratar de controlarlos a todos, y nosotros ya sabemos que hubo un entrenamiento muy bueno con eso, que fue la pandemia, ¿no es cierto? Independiente que usted sea anti o no anti vacuna o lo que sea, pero lo que sí es cierto es que mírenlo globalmente. Obligados a vacunarse, y si no, te pasa esto, y de hecho muchos, especialmente en Estados Unidos, perdieron su trabajo, gente adventista perdió su trabajo, mucha gente, y yo no quiero hablar de eso, pero es como para que ustedes se ejemplifiquen, se quede ilustrado de que es posible hacer eso. Y eso fue solamente a través de medidas con respecto a la salud de las personas, ¿sí? Yo me acuerdo que incluso Daniel Matamala, este entrevistador de Chilevisión, escribió un artículo, búsquenlo en Google porque todavía está para bajar, que llegó a decir esta atrocidad. Dice que si tú no te vacunabas, tú te configurabas en un asesino. Porque si contaminabas a un anciano y se moría, tú eras un asesino porque no te habías vacunado. Y uno dice, sí, es verdad, decía la gente. ¿Era verdad eso? ¿Era intencional? ¿Querías matar a la gente? No, entonces vacúnate, pues. O sea, lo que estoy queriendo decir es que si tú manejas bien el lenguaje, el periodismo, las comunicaciones, tú puedes llevar a la masa de gente a hacer lo que tú quieras. ¿Sí? Dígame más. Entonces necesitamos un día para reunir a la familia. Por ejemplo, claro. Y todo lo que nosotros hablamos, pero ¿sabes? Yo quiero darles otro enfoque que a veces yo veo que no se estudia mucho, y eso es lo que quiero presentarles hoy día, ¿sí? Los estudiosos, porque acá se nota que hay gente estudiosa, quiero hacer una pregunta y yo sé que me van a responder, espero que me respondan bien. Hemos dicho que la segunda bestia norteamericana va a devolverle el poder a Roma, ¿no es cierto? Ahora, según el texto, y lo leímos, ¿cuál es el método o forma que va a utilizar para que eso sea efectivo? Según el texto. Hay una sola. No, todavía no. La imagen de la bestia es el resultado de algo que operó antes. El domingo, ¿no? Eso del resultado. Por el engaño de la señal. Por el engaño ya, ¿y eso cómo se llama? Tiene un nombre en el adventismo. Temor. Con E. Que es la triple alianza que se forma. El espiritismo. ¿Sí? Dice que hace caer fuego del cielo. Ahí hay varias interpretaciones, la más probable es que hay algo muy poderoso en el mundo y que encajaría perfectamente con la reproducción falsa de Cristo. Perfectamente. Pero esa es mi razón de por qué yo les hago estas preguntas, porque la pregunta más práctica sería, ¿usted cree que para llegar a todo ese escenario el diablo no va a hacer nada antes para preparar el mundo? ¿O va a llegar así que de repente al otro día va a suceder esto? Y usted no se lo va a esperar. ¿Ah? Lo vas preparando. Y la pregunta es esa, ¿cómo? Impresionando. ¿Y cómo? Milagro. Si de impresionar se puede, pero ¿cómo? Miren, yo les voy a hacer una propuesta de lo siguiente, pónganme atención, ¿sí? Agárrese de su asiento porque esta va a ser más o menos impactante un poquito, ¿no? Yo les estoy sugiriendo y me estoy tomando de tanto la imagen que toma el mismo Apocalipsis y el libro de Daniel, porque la cultura visual y tecnológica en Babilonia eran claves. De hecho, de eso voy a hablar más el sábado de la mañana cuando hablemos de la Torre de Babel. Porque bien leído la Torre de Babel, en esos 9 versículos tan condensados, el medio para unificar el lenguaje y al mundo y su pensamiento fue la tecnología. La tecnología más avanzada de ese tiempo, con los ladrillos, ¿se acuerdan? La tecnología al servicio del poder anticristiano. Si tú le puedes poner IA, ahí encaja perfecto.
pero después vamos a hablar. Entonces, vamos a lo siguiente. Ahí vamos. Dios me perdone si digo algo que es un poco fuerte. Miren, usted, no sé si habrá visto esta película, que es del año 1982, que se llamó Poltergeist. La película esta, yo la vi en su momento, y da miedo y todo el tema, pero ¿saben por qué llegué a la conclusión de esto? Porque en un momento me empecé a preguntar qué papel que juega el cine y las artes escénicas en general en este tema. Ya vamos a llegar a un punto que quiero llegar. Pero esta película es quizás una de las que mejor grafica una cuestión que a veces uno no está consciente. La trama de la película, como representa esta foto bien impactante, que era la promoción de la película, es que una pequeña niña que está allí presente es capaz a través de la televisión de comunicarse con los muertos, con los espíritus, los demonios, ¿no? Pero como ella es una niña inocente e ingenua, como una pequeñita, ella logra hablar y empieza a decir los mensajes que empieza a recibir, pero ojo, ¿a través de qué? De la televisión. Y yo estoy convencido, no tanto porque le crea solo a Poltergeist, sino de tantas cosas que estamos pasando ahora último, sobre todo los últimos 5 años, estoy convencido de que la televisión, los celulares y los medios tecnológicos audiovisuales tienen la capacidad para ponernos en contacto con ese mundo espiritual bajo o oscuro. Esa es la tesis. ¿Escucharon bien? No es simplemente de que esto va a influir en tu cabeza. Tienen un poder invocador dentro de la vida concreta de la gente. ¿Sí? Así que, por ejemplo, este es el último single que sacó la Lady Gaga. Dicen que este single le salvó la vida a esta mujer porque no había sacado éxitos muy grandes en los últimos años. Y ahora cadabra, que es una palabra ocultista, si uno rastrea, digamos, el concepto, yo sugeriría que esto que voy a decir ahora de aquí en adelante, si usted quiere investigarlo, vea las versiones cortas, los trailers o los singles, los videos nomás, que te dura como 4 minutos y medio, pero no lo vea nunca con un niño al lado y véalo de día. Lo estoy exagerando porque a mí personalmente me ha tocado ver algunos de estos videos y solo una vez me atreví a hacer un video porque me lo pidieron muy encima de noche. Lo hice el PowerPoint y tuve una experiencia muy, no digo que traumática, pero muy incómoda, y es increíble. Yo sentía de que algo malo andaba al lado mío por estar viendo estas cosas. Yo lo que hacía era examinar, porque siempre he tenido esa perspectiva, me gusta estudiar desde primera fuente lo que voy a decir, y sobre todo para que los jóvenes, porque siempre pasa con los jóvenes, dicen, no, si él sí sabe, él vio eso, no es que yo le estoy contando un cuento que escuché. Y en el caso de esta autora, de esta cantante famosísima, solo en un par de días, no sé cuántos millones de reproducciones tenía este video. Cuando a ella la entrevistaron hace poco acerca de este tema, de este single especial, ella literalmente dijo, el canto y el video está hecho literalmente como un hechizo, como una invocación mágica. Y gente del ámbito espiritual, ocultista, literalmente dicen que está escrito así. No es que ella está fantaseando, ¿me entienden? Ella construyó el canto y la performance, que es muy oscura, basado en eso. Ahora, más de uno podría decir, bueno, ¿y a mí qué me importa si yo no escucho la Lady Gaga? Pero si ella en sus videos, por ejemplo, y ha quebrado todos los récords este single, y tiene, por ejemplo, 250 millones, 300 millones de reproducciones, yo les pregunto, ¿quién estará viendo estos videos si hay tanta gente detrás? ¿Quién? Los niños y los jóvenes. ¿Sí? Usted a veces ni se imagina lo que los jóvenes están viendo y están dentro de la iglesia. ¿Ha visto que a veces ellos andan mirando música y escuchando? Y uno dice, esas son cosas de los jóvenes. Bueno, este tipo de cosas están viendo, ¿no? Y el arte contemporáneo en general está al servicio hoy en día del ocultismo. Yo me hago cargo completamente de lo que estoy diciendo, ¿sí? Gente, cuando digo arte, es de las artes escénicas, la poética, poesía, literatura, ¿no es cierto? Cualquier ámbito en que usted vaya y se mueva al más alto nivel, sí, intelectual,
está conectado al ocultismo. Ella es, ¿no es cierto?, la famosa artista audiovisual de performance, experta en eso, que es de apellido Abramovich, de origen búlgaro, y es increíble. Bueno, ahí, esa es la Lady Gaga, que está muy irreconocible, y esta gente constantemente, cuando tú llegas a lo más arriba de la música, esta gente tiene sus propios gurús que están todos metidos en el ocultismo, ¿sí? De hecho, hay un video que se eliminó porque causó mucha polémica de ella. Esta mujer, hay que tener cuidado en buscar lo que vea. Ella, por ejemplo, en sus performances de arte, ¿no es cierto?, promueve el canibalismo, por ejemplo, y unas cuestiones horribles, atroces, pero, entre comillas, como una puesta en escena. Es arte, no le hace mal a nadie, dice, ¿no? Pero yo vuelvo a preguntar, pero si estos artistas llegan a los jóvenes de hoy en día, y muchas veces chicos que no tienen un criterio formado, ¿usted cree que va a influir en alguna forma en la mente de estos chicos? Por supuesto. Si usted va al cine, hay una degradación completa del ser humano. Esta película, que probablemente sea premiada en los premios Oscar, La Sustancia, usted no necesita, ojo, ver esto para darse cuenta de lo que yo le estoy diciendo. Es tan grotesca la película que en varias ocasiones en los cines que ya ha sido presentada en el mundo, hay gente que ha salido a vomitar afuera del cine. Y usted lee en las noticias, gente que le da tanto asco y está no muy sexualizada, sino hipersexualizado lo que aparece allí. La trama básicamente consiste que hay una mujer que es famosa, actriz, y como se está poniendo más viejita, más longeva, entonces para mantener su fama se inyecta una sustancia que en ningún momento se explica en la película de dónde viene, y eso hace que se rejuvenezca, pero no es solo rejuvenecerse, en realidad se duplica en otro cuerpo de una mujer joven. Muy parecido me recordó a mí al libro de Dorian Gray, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama el autor si no fue el nombre? El de Irlanda. Y entonces, pero la idea que está allí está saturada de lenguaje ocultista, muy, muy oscuro, muy grotesco. La sangre por todos lados, imágenes de retorcimiento del cuerpo, es muy, muy fuerte. No es de terror, pero cuando tú la ves te genera un impacto que te choca y te quedan las imágenes por muchos días, porque no está acostumbrado uno a ver esa cosa, ¿no? Por eso se llama La Sustancia, ¿sí? Bueno, para los más que son más de aventura, hay de todo. Cuando tú ves las películas que lanza y crea Marvel Studios, tú vas a ver que está lleno de ocultismo, lo mismo, ¿sí? Está lleno, por todos lados, invocando poderes, ahora jugando con el concepto clave hoy en día, que es el metaverso, que es un concepto también proveniente del ocultismo, del mundo oculto, donde tú postulas a la conexión con otras dimensiones, pero esa cuestión no tiene nada que ver con la física, sino que va más allá de la física, ¿no? Y entonces tú puedes entrar en otras dimensiones para conectarte con otros entes, e incluso tú poder entrar en un proceso de reencarnación, y hay una mezcolanza de conceptos, y usted de nuevo podría decir, pero a mí no me interesa esto porque yo no veo nada de esto. Pero yo les pregunto, ¿quién ve entonces estas cosas? Usted pregúntele a un niño, sorpréndase un día, pregúntele a su hijo o su hija, que es fiel incluso en la iglesia, oye, ¿tú has visto alguna película de Marvel? Y usted va a ver lo que le va a responder. Y ellos están muy enterados de esto, porque insisto que esto está hecho para ellos. ¿Y por qué para los niños y los jóvenes? Porque si afectas esa parte de la sociedad, después las generaciones que vengan ya vienen con la mente retorcida. Miren, entonces, esta fotografía que llamó mucho la atención en la toma de posesión de Donald Trump cuando subió al poder, ustedes logran reconocer a quién están allí, ¿no? En esa foto. Bueno, este más conocido, que es Elon Musk. Elon Musk es, para los que no saben, hermano, es de los autos Tesla, eléctricos, ¿no? Pero también acá en Chile tenemos una empresa súper importante de Elon Musk, que es Starlink. ¿Ha escuchado de Starlink, del internet, que no necesita cables? O sea, igual necesita algunos cables, pero
se conecta vía satelital y hay algún hombre más millonario del mundo, ¿sí? El que más tiene plata, y ese sí que tiene, ese puede nadar en plata y tremendo. Pero acá está este tipo, ¿saben quién es ese? Este es el dueño de qué? De Amazon, ¿sí? Y este de acá, ¿quién será? Ese es el dueño de Google. ¿Usted usa Google? Ese es el dueño. Y este de acá, ¿usted usa Facebook? Él es el dueño, Mark Zuckerberg. Por eso estamos... Ahora, les quiero hacer una pregunta. ¿Y qué rayos hace esa gente en la toma de posesión de Donald Trump? ¿Por qué es tan importante que estuvieran ahí? Y Donald Trump ha tenido reuniones específicas, ahí me faltó Bill Gates también, porque lo que están haciendo es unificando la tecnología y los medios de comunicación para controlar, con control absoluto. ¿Sí? Y acá yo puse una frase de un filósofo alemán que es un poco denso, que se llama Peter Sloterdijk, y él dice lo siguiente, en el lenguaje de él, y yo lo traduzco, dice: hoy en día a lo que estamos asistiendo es la conquista de la subjetividad, pero traducido a nuestro lenguaje simple es a la mente humana. Él tiene una teoría bien interesante de las esferas, ¿no? Es denso para leerlo, es un tipo alemán muy denso, y tiene como 4 tomos donde él dice lo siguiente, que las conquistas en la historia siempre fueron terrestres, ¿no? Las primeras conquistas de los imperios fueron de carácter terrestre, tomar posesión de otro terreno. Ya en la época después de Roma y la época medieval fueron conquistas de tipo náutico. Ahí está Cristóbal Colón, atravesando el mar, etc., ¿no? Cuando Portugal y España eran prácticamente imperios y conquistaban el mundo. Pero dice que asistimos desde la época moderna a un tercer tipo de conquista. En realidad la tercera, dice él, trató de ser la conquista espacial. Ahora el hombre, como no tiene a dónde ir, se fue a la luna. Pero la cuarta, dice Sloterdijk, es la conquista de la mente humana. Porque como ya se ha conquistado todo el territorio, ¿qué queda? Conquistar tu cabeza. Y uno dice, ¿se puede hacer eso? Hay gente que está hablando de eso hoy, que te pueden poner algo acá para controlar tu cabeza o para sanarte tus problemas. Eso está de moda hoy en día. Pero esto va muy de la mano con lo siguiente. Esto fue la revista, creo que del año 2019-2020 de National Geographic, donde por primera vez en la historia de esta revista, que ustedes siempre la relacionaban al mundo animal, ¿no es cierto?, de la naturaleza, salió estos 2 reportajes en el mismo número, que en inglés se traduciría al español la revolución del género, ¿sí? Por ejemplo, la persona que ustedes ven acá es un niño, pero fue presentada como un caso. De hecho, toda la sociedad de pediatría en Estados Unidos hizo una feroz demanda contra la revista por exposición de un menor de edad. Pero la revista se defendió diciendo, primero, que lo que a ti te dicen que es como niño, en realidad él se siente ella. Y fue consentido, ¿no? Y hay todo un reportaje de este caso, lo mismo que en el reportaje de allá. Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo que es increíble. Cuando tú te vas a hacer un Facebook, tú quieres crear una cuenta de Facebook en Inglaterra, por ejemplo, y tú vas colocando tu nombre completo, dónde vive, etcétera, profesión, y hay una parte donde dice gender o género. Y tú tienes, creo que todavía hoy tienes 78 opciones de género. 78. No 2, hombre o mujer, no. Ni homosexual tercero. 78. Tú puedes elegir la que tú quieras. Y uno dice, ¿y qué está pasando? ¿El mundo se está volviendo loco? Sí, pues se está volviendo loco el mundo. Pero vamos a llegar al punto de conectarlo con Apocalipsis 13. Este ya para los más inocentes, dirá uno, ¿no es cierto? Acá arriba, en la portada de promoción de la película, dice, ella es lo más. Él es simplemente ¿qué? ¿Qué te está diciendo ahí? ¿Quién, vamos a decir en la jerga juvenil, la lleva? ¿Ken o Barbie? Barbie, pues. Y cuando, según me han contado,
vieron la gente la película de Barbie, mucha gente salió muy decepcionada, había muchas niñas pequeñas que fue muy chocante verlo, como Barbie prácticamente era una mujer que hablaba peste de los hombres, ¿no? Los dejaba siempre súper mal porque ella estaba empoderada, ¿no? ¿A qué se parece ese discurso hoy en día? Femenino. Pero ¿para qué tipo de... ¿Esto es para los adultos mayores esta película? Esto es para los niños. Y el niño, ¿qué particularidad tiene cuando tienes un niño de 6 o 7 años y tú le dices esto es así? Aunque tú sabes que es mentira. ¿Qué va a hacer el niño? Te cree. Se capta por qué está sucediendo esto. Esta otra que les voy a mostrar acá, por favor, por ningún motivo la vea. Y si quiere verla, bueno, ya es responsabilidad suya, ¿no? Yo no la he visto, no me interesa verla, que se llama Pobres Criaturas. Estas cosas son recientes, hermano. Esta película es del año pasado y también tiene una buena cantidad de nominaciones en los premios Oscar. Esta película es basura pura. Es horrible esta película. Tanto que yo prefiero no contarle la trama. Es muy, muy dura, muy, muy complicada. Y la Emma Stone, que es la famosa actriz que está ahí en pantalla, es literalmente basureada y manipulada en esa película, pero de una manera que pocas veces se ha visto en el cine. Muy, muy terrible, hipersexualizada, llena de ocultismo, y el que la crea, porque es una especie de Frankenstein moderna, el que crea a ella en la trama de la película se llama el creador, con mayúscula. Lo que hace la película es invertir el lenguaje bíblico para rebajar a una vil criatura al Dios creador. Entonces yo les pregunto, ¿y por qué está pasando esto? Ojo, gente que está, ¿no es cierto? Y hay otras películas más, todas candidatas a los máximos premios hoy en día. Eso pasa en los Grammy, eso pasa en el cine, en el arte en general, lo más alto, ¿sí? Déjenme darle una respuesta más o menos filosófica, y esto sí, si quieren lo pueden leer, aunque no para todos. Hay un libro que yo me lo compré, pero no lo recomiendo para aquellos que no tienen el conocimiento, digamos, filosófico, que se llama de Mircea Eliade, se pronuncia en rumano, Mircea Eliade, Mefistófeles y el andrógino. Porque este historiador de las religiones, que no tiene nada que ver con la iglesia adventista, pero era un tipo capo, digamos, que tú lo mencionas en cualquier parte del área de las humanidades y le hacen honores, digamos, porque era un tipo muy intelectualmente fértil, muy capo, y él escribió entre muchas cosas más este tipo de libros, y él dijo lo siguiente, ¿sí? Él llegó a la conclusión de lo que dice acá abajo, de que el espiritismo y la hipersexualización es el fundamento de todos los sistemas de las religiones antiguas, el fundamento. En otras palabras, por eso en la Biblia Dios condena a su pueblo de que no entre en relaciones con los otros pueblos de alrededor, porque estaban, ¿no es cierto?, pervertidos en el concepto de familia, por ejemplo. Por eso ustedes saben, por dar un ejemplo, lo que le pasó a Salomón cuando se casó con mujeres extranjeras, ¿se acuerdan? ¿Qué le pasó? Se pervirtió. De hecho, él fue el que escribió el Cantar de los Cantares, y uno dice, pero ¿y cómo se pudo desviar tanto? La hermana White dice incluso en el libro Profetas y Reyes que llegó a tal apostasía, cayó tan bajo, incluso llegó a adorar a la naturaleza, Salomón, que dice que incluso se puso femenino. Una forma eufemística de decir que estaba cerca del homosexualismo. Salomón, que después sabemos se arrepintió según el libro de Eclesiastés. Esto no es nada nuevo. Lo que está pasando hoy en día, eso sí, y acá voy, acá yo doy una bibliografía para que vean que esto no es invención mía y que hay gente que lo ha estado estudiando. Él es el profesor que ya falleció hace poquito, el psicólogo Mario Pereira, y él escribió un artículo bien interesante que se llama Iconofilia y Escatología. Bien complicado el nombre del título, pero lo que dice es que las imágenes son muy poderosas en Apocalipsis para llevar al engaño final a las personas, ¿sí? Básicamente es eso. Ahora acá viene la parte práctica para todos. ¿Qué les parece esta imagen ahora? Es una linda familia.
muy unidas, están literalmente unidos, ¿no es cierto? Pero unidos a través de la tecnología. ¿Saben, hermanos? Si esto está pasando, y yo quiero hablarle primero a los padres más que a los niños, si tú y yo estamos así, entonces imagínate, nosotros los grandes, ¿cómo esperas que tus hijos pequeños o jóvenes, no, ellos sí no pueden ver eso? Difícil, ¿no? Y eso, digámoslo así, también es para los miembros de iglesia. Vean cuando hay juntas o convivencia entre jóvenes, vean cómo se comunican. A veces ni hablan. Acá yo podría hablar mucho de eso, pero una cosa que los quienes somos profesores nos damos cuenta es que los niños están perdiendo capacidades cognitivas relacionadas al lenguaje de forma brutal. No saben expresarse, y estoy hablando de jóvenes, ni los niños ni hablar, producto de esta cuestión. Nadie se atreve a decir y causa incomodidad, pero es la verdad. No se saben expresar, algunos ya no escriben a mano, porque ¿a dónde escriben? En el computador o en el celular. Y si tú empiezas a dejar de escribir con la mano por mucho tiempo, ¿qué te va a pasar? No se te va a olvidar quizás, pero no va a quedar muy bonita tu letra. ¿Quién hace documentos escritos, a excepción del banco, por ejemplo? Todo es digital. Hay firmas digitales. Todo se hace vía digital. Y entonces, ¿qué busca eso? Busca esto, por ejemplo. Miren, esto es lo que se busca, ¿no? El celular versus la Biblia. Hermano, yo no estoy exagerando. Hoy en día, el celular le está ganando a la Biblia. Y si el celular le gana, los medios de comunicación, todas las cosas que yo les acabo de presentar, que están pasando ahora último, y que tienen su base en el espiritismo, están entrando en la mente de la gente. Porque el diablo sabe que si te saca de esto, gana. Y está ganando. Predicadores que usan hasta Por supuesto. Ya hay gente, bueno, no quiero ponerme pesado, pero a veces ni siquiera la Biblia la trae por la iglesia. Entonces, hermanos, ¿qué podemos hacer al respecto? Lo que he querido hacer en esta tarde es que en Apocalipsis 13 se habla de que el pegamento o el motor o el látigo que va a llevar a la gente de cabeza a adorar a la bestia y su imagen es el espiritismo. Y uno dice, bueno, eso va a pasar por allá. Pero el diablo incansablemente está sembrando sus semillas. Y cuando venga algo sobrenatural, ¿la gente habrá visto este tipo de cosas antes? Claro que sí. Y no se van a sorprender y lo van a hacer. Lo van a hacer. Así que quiero terminar en esta noche con dos citas que están aquí. Dice la primera cita: fuera de la verdad, dice la hermana Juan, no hay absolutamente ninguna salvaguardia contra el mal. ¿Escucharon bien? Fuera de la verdad no hay nada que te guarde del mal. O sea, ¿qué hay que hacer con la verdad bíblica? Hay que estudiarla. Hay que empezar a dejar el celular más de lado, apagarlo, o en modo avión, no sé, y lea su Biblia. Tangible. Hay estudios no muy mencionados hoy en día, pero son ciertos de hace mucho tiempo, pero ahora no tanto. Está comprobado que el sentido del tacto es súper importante. Para los niños no hablar, así aprenden el conocimiento, ¿no? Todo lo tocan y hay que estar cuidando que no toquen el enchufe y un montón de cosas, ¿no? Pero ¿y por qué se pierde ese sentido tanto después? Porque en relación a la adquisición de conocimiento tiene que mantenerse en el estudio de la Biblia, tocar la Biblia, leerla tangiblemente y no solo en una pantalla. Porque mientras estás leyendo te llega algo allí y la mente se distrae. Agarre su Biblia. Dice entonces la cita: fuera de la verdad no hay absolutamente ninguna salvaguardia contra el mal. Ninguna. Ningún hombre en cuyo corazón no more la verdad puede permanecer firme en favor de la justicia. Solo hay un poder capaz de hacernos y mantenernos inconmovibles. ¿Cuál es ese? El poder de Dios que se nos imparte mediante la gracia de Cristo.
tenemos que volver mucho más a la Biblia y llevar a nuestros hijos a agarrar la Biblia física y leerla. No pasa nada. ¿Qué importa que se demore 1 hora en leer un versículo? ¿Pero qué prefiere usted? 1, 2 o 3 horas en una pantalla o un versículo, pero que está en la mente de ese corazoncito, de esa mente? Es mejor. Y después la otra cita dice: el Señor invita a todos los que creen en su palabra a que despierten. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Despierten, hermanos. Hagan despertar a los jóvenes de la iglesia. Ha llegado, dice, una luz preciosa, apropiada para este tiempo. ¿Cuál es esa luz? Es la verdad bíblica que muestra los peligros que están por sobrecogernos. Esta luz debe inducirnos a un estudio diligente de las Escrituras y a un examen muy crítico de las creencias que sostenemos. ¿Y sabe por qué dice esa parte final allí? Porque hay gente que cree algo mezclado con otra cosa dentro de la iglesia. Y eso quizás lo toquemos en parte el sábado. Hay gente que cree en el poder de la justificación por la fe mezclado con una dosis buena de legalismo. Y cuando se mezcla eso, nos surge el mismo efecto. O al revés, hay gente que casi en la mente odia la ley de Dios y todo lo que huele a perfeccionismo, y entonces descuidan lo que es el fundamento del trono de Dios, que son los principios de la ley. ¿Por qué esas discrepancias, esas alternativas, esos extremos dentro de la iglesia? Porque no nos hemos aferrado lo suficiente a la verdad bíblica de la palabra de Dios, que es la que santifica el corazón y la vida. Así que, hermanas y hermanos, que Dios nos ayude para estar alertas, para despertar, para hacer un compromiso en el corazón con la palabra de Dios, porque esta es la única cosa que nos va a mantener a salvo mientras el mundo, como un cordero inocente, es llevado al matadero. Lamentablemente está pasando mucho así. Yo podría hablar más de eso, lo que está pasando en la educación, la cultura en general, que algo dije de eso. Pero hermanos, este mensaje es para especialmente todos los que estamos acá. Y el Señor ha asegurado que nos va a ayudar en esta tarea. Así que Dios les bendiga ese día de oración.